Bueno, día martes, día de quién también, Día de Coti. palabras mayores para hablar con nuestra amiga Cecilia Lorenzo, que siempre nos abre una puerta mágica a pensar nuestra vejez, ¿no? Tal cual, palabras mayores con Ceci, ya la recibimos porque hoy va a hablar de cómics y a mí me encantan los cómics, así que ya estuve viendo algo en la pauta, así que somos todos oídos y te escuchamos y te vemos además. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bueno, antes de meterme de lleno en el tema, quiero mostrarles, chicos, algo que anticipa. Esto es el ¡Ve! pasaporte. Estoy aquí mostrándoles, chicos, Muy pasaporte para bueno. Ciudad U. Ya está, ya estamos en camino, falta muy poquito. Tengo segunda dosis recién, hace un ratito. Pasaste al lado del equipo de la segunda Tal cual, dosis, a ver, ¿eh? entonces ahora calculemos que son 2 semanas que se formen los Sí, anticuerpos y todo. sí, sí. Para el 21 de septiembre, día de la primavera, imagino que va a estar, ¿no? Para la primavera, no quiero asegurarlo, pero creo que voy a estar en condiciones de hacer el picnic en Ciudad U. ¡Qué Último lindo! momento. Último. Un gran brindis, finalmente Vamos se va a todavía. dar. Bueno, a esa idea hay que hacer una fiesta, ¿eh? Claro, Viene. ya está, viene Ceci. Es el día de la Y primavera, está el divisador. está el divisador Y y... traigamos una barrita de tragos, algo para bailar y tomar eh, algo, ¿no? ¿Qué te Muy parece? Además, bueno, me chicos, gusta, ¿eh? además vamos a festejar porque el día antes, el 20, es el día de los jubilados y las jubiladas. 20 de septiembre es ese día, así que vamos a Que también vengan ensamblar también a la ahí fiesta. Que todo. vengan los Toda la fiesta. jubilados, los estudiantes, todo. Claro que Bueno, sí. chicos, muy feliz de estar aquí con ustedes y muy contenta de poder traer este tema, como decía, el tema de cómics, que realmente uno piensa en cómics y rara vez lo asocia con vejez. Vamos a decir la verdad, no son dos temas que asociemos. Y he encontrado dos historias muy lindas. Una la traigo hoy y en unos días voy a traer otra que también tiene que ver con el cómic, con la historieta y con las personas mayores. En este caso me gustó muchísimo porque tiene que ver con la difusión, encontrar una herramienta para difundir la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Una convención muy importante que existe, que justamente abarca y trata todos los derechos sobre y para proteger a las personas mayores, y es muy importante lograr que se ratifique esta convención. Se quiere trabajar mucho en la difusión, en que se conozca, en que todos los sectores de la sociedad conozcan sobre la convención, y me pareció realmente muy original y muy atinado buscar una herramienta como el cómic para poder llegar a sectores donde tal vez con otro tipo de publicaciones o con otro tipo de difusión no se puede llegar. ¿Cómo surge la idea? Surge en el marco de la Facultad de la República de Psicología dentro de la Universidad de la República de Uruguay, UDELAR. Allí tienen un sector dedicado específicamente al estudio de la vejez, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, y desde allí ya hicieron un trabajo previo, que fue el año pasado, para abordar la temática de las personas mayores y la pandemia, y ahora están a punto de publicar para difundir este cómic sobre la Convención de los Derechos de las Personas Mayores. Estuve hablando con una de las personas que ha trabajado mucho y que es uno de los autores de este trabajo, el doctor Fernando Berriel, que es justamente profesor del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de UDELAR, de la Universidad de Uruguay, y él nos va a contar un poco más acerca del trabajo que están realizando. Lo veamos así. Esta idea surge en un congreso sobre gerontología en Oaxaca, que me encontré con una mesa que no se hizo, me quedé charlando con una persona que resultó ser Mayra Crow, que es una profesora en la Universidad de Dundee, en Escocia, donde hay un grupo que trabaja muy fuertemente el tema cómics, forma gente que después algunos terminan trabajando para empresas importantes dentro del mundo del cómic, pero también sacan producciones que se orientan a sensibilizar sobre algunos temas. Y ahí se nos ocurrió la idea de sacar un cómic, un proyecto de cómic sobre la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, porque estábamos y seguimos estando en un momento en el cual esa convención se aprobó en la OEA, pero faltan países que la ratifiquen dentro de la región para que exista un mecanismo de contralor sobre el cumplimiento
de ese instrumento, ¿no? Argentina y Uruguay ya lo han ratificado hace años, pero todavía no llegamos a los 10 países. Y bueno, se nos ocurrió como un instrumento de sensibilización, si es posible que llegue, que sea utilizado por las organizaciones, por los colectivos de personas mayores y de derechos humanos para poder de alguna forma contribuir a que esto se apruebe, avance y que en los países donde sí lo hemos aprobado además se cumpla con esa convención y lo que la convención establece, ¿no? Pensaba, por ejemplo, una de las temáticas vinculadas con las personas mayores que resulta hoy en día todavía cierto tabú y que está muy, como que está tapada y se está empezando de alguna manera a destapar. Pensaba en la sexualidad de las personas Sí, mayores, por ejemplo, que tiene que ver con su intimidad, con el derecho al respeto a la intimidad, que también está plasmado allí. ¿También se exacto. abordan, se meten ustedes allí con estos temas a partir del trabajo que están realizando? Sí, sí, incluso es uno yo creo que de las innovaciones que tiene la convención. Si miramos en general los documentos a nivel internacional sobre derechos de personas mayores, es esta cuestión del reconocimiento y de la promoción de la diversidad en todos sus aspectos, cultural, ni hablar, en un continente como el que estamos nosotros, pero también la diversidad sexual, de identidades de toda índole, y eso está expresamente tratado. Claro, es un cómic que tampoco puede ser muy extenso, son unas, con las tapas y las contratapas son unas 8 páginas grandes, pero sin embargo hacemos énfasis, ese es uno de los aspectos en los que se hace énfasis, como otros elementos en los que se innova, como toda la discriminación que sufren las personas mayores en el acceso a la salud, y esto se ha visto mucho en el tema de la pandemia, Pandemia. lamentablemente. Lo mismo que la vida de las personas mayores en los establecimientos de larga estadía, que ha golpeado mucho a nuestro continente, pero a todo el mundo, porque en Europa ha golpeado muchísimo este problema también. El aislamiento, el extra que han tenido en este periodo de un año y pico de pandemia, la convención que fue aprobada en 2015 ya establecía muchos elementos sobre los derechos que había que proteger, incluso en una situación de catástrofe o en una situación de amenaza general, social o sanitaria, ¿no? Qué Bueno, interesante, sí, Ceci, una ¿eh? variedad de temas también, ¿no? Y aparte también pensando a qué público apunta, porque claramente no apunta solo al público de la vejez, sino a anterior para concientizar a todos los que están en cargos, en funciones y a los más jóvenes. Exactamente, Coti, la idea es poder llegar a estos distintos sectores de la sociedad para empezar a tomar conciencia de lo que falta trabajar, de lo que falta recorrer, de qué manera empezar a dejar de lado toda la discriminación que se ejerce hacia las personas mayores y cómo incorporar, cómo sumar estas herramientas tan importantes, tan valiosas como una convención. Así como existe una convención para los derechos de los niños, de las niñas, también tenemos una convención para las personas mayores. Es muy importante que tengamos conocimiento, es muy importante que nosotros como medio de comunicación difundamos, hagamos promoción de este tipo de herramientas, que ojalá llegue el momento de la ratificación y entonces sí va a tener más peso todavía dentro de la sociedad. Sumamente interesante el trabajo porque yo le preguntaba a Fernando acerca de, bueno, cómo elegir al momento de ilustrar, de dibujar en el cómic, cómo no caer en esto que hemos hablado también aquí con ustedes varias veces, en la imagen tan estereotipada que se tiene de la persona mayor, del viejo, de la vieja, que siempre Claro. se los ilustra de la Ujú. misma manera. Y él me decía que realmente fue un desafío, que fue también un ida y vuelta, muchas conversaciones como para poder lograr mostrar una imagen libre de este tipo de estereotipos. Y le pregunté también a Fernando, bueno, en definitiva, qué quieren lograr ellos una vez que esto se publique, esperan que sea ahora en septiembre, cuál es el objetivo, qué es lo que quieren lograr con el trabajo que están realizando, y esto nos respondía. Bueno, busca ser una producción que el principal protagonismo lo tienen las personas mayores, ¿no? Y de alguna forma podríamos decir que habla de la convención, habla de los derechos, pero es una historia, si se quiere, surgida de la realidad de las personas mayores en nuestro continente en el siglo XXI, ¿no? Entonces, entendemos que
por lo menos está pensado para generar cercanía y para generar identificación, no solo desde el texto, sino también desde la imagen, ¿no? Y bueno, tratamos de cuidar que sea accesible para las distintas personas, en cuanto al tamaño de letra, en cuanto a que el dibujo sea lo suficientemente expresivo como para que el texto acompañe, pero que tampoco sea un tema que sea tan preponderante en la comprensión del material. Y bueno, eso es un poco la intención. Bueno, Ceci, la verdad que está muy bueno. ¿Y se puede ver algo de este cómic? ¿Podemos empezar a ojearlo, a mirar? Lo que podemos empezar a ver es el que ya hicieron, el que presentaron durante el año pasado, durante el 2020, que fue un anticipo de este que será más extenso y que ya tiene todo un abordaje completo con respecto a la convención. Lo que ya hicieron fue uno muy puntual acerca de las personas mayores y la pandemia. ¿Cuáles eran los problemas principales a los que se enfrentaron? El problema de la soledad, el problema de la brecha a la hora de utilizar la tecnología, las cuestiones intergeneracionales. Ya hicieron un primer cómic. Lo estamos viendo, me parece, Ceci. Ahí lo estamos viendo, Exacto. ahí lo estamos viendo, ahí está. Esto es parte del trabajo que ya presentaron. Por ejemplo, ahí hay una persona que se ve a través de la ventana y el riesgo de caer en el aislamiento, no solamente el aislamiento físico, sino el aislamiento afectivo, social por parte de los mayores. Bueno, realmente es muy, muy interesante el trabajo que ya realizaron y esto que vamos a conocer en muy poquito tiempo, que por supuesto lo vamos a tener aquí en Ciudad U. Este cómic, el de los derechos de las personas mayores, lecciones en la pandemia, lo pueden encontrar en la página udelar.edu.uy, la página de la universidad en la República de Uruguay. Allí está, dentro de lo que es el Centro de Envejecimiento, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, está publicado este cómic que creo es realmente un trabajo pionero en cuanto a acercar la vejez, las vejeces, las personas mayores, los derechos de las personas mayores con el mundo del cómic. Me parece un gran acierto el que han realizado, así que lo recomiendo especialmente y vamos a traer, cuando lo tengan ya publicado, cuando ya está, que además se va a publicar en distintos idiomas, lo vamos a tener aquí en Ciudad U. Compromiso aceptado, entonces, porque por lo que estamos viendo está muy bueno, bien superado la imagen con los estereotipos y todo. Así que, mirá, Ceci, desde acá, nosotros con ese compromiso que tuviste vos, de mostrar el cómic y de volver y estar presente para la No primavera. habíamos estado hablando acá de pie, ¿no? Me siento como que estamos en el informativo. Como tirarla de acá para que Claro, vuelva que venga, al que piso. venga. Tenemos que cerrar, creo, por lo que estoy escuchando una voz de mi conciencia llamada Josefina en este momento. Chao, Ceci. Chao, Ceci. Nos vemos.